participar. Son estudios que hacen falta hacer en México, porque además aquí tuvimos una gran tradición con la carpa y los textos de las pantomimas, ¿sí? Porque en América Latina la pantomima pasó a ser hablada y por lo tanto requería de un texto. No se rescataron en el caso mexicano, pero hay algunas que las rescató la carpa, después el teatro, y algunas que vemos en la televisión todavía hoy, de la escuelita, con actores cómicos del Canal 2, son derivados de aquellas pantomimas que se presentaban en el circo en la década del 10 y del 20, por ejemplo. Entonces, hace falta mucho profundizar, entre otras cosas, ¿no? Un poco sabemos que decimos Jumbo de grande por el elefante Jumbo, y hoy hablamos de aviones Jumbo y de hamburguesas Jumbo por un elefante de circo. O que los bailarines utilizan el leotardo por Jules Leotard, un trapecista francés que inventó esta tela elástica que era mucho más cómoda para hacer sus acrobacias, su trabajo gimnástico en el trapecio volante. Entonces, necesitamos averiguar mucho de este país. Deben de abundar trabajos como este maravilloso que nos entrega Gerardo, pero sobre todo lo que yo les respeto y les reconozco ante todos ustedes, no solamente es la calidad fotográfica. Yo no soy fotógrafo, por lo tanto, yo entiendo que algunos fotógrafos se regodean con estas carpas rotosas, donde los filtros, y yo no entiendo de eso. Yo creo que hay un circo maravilloso también construido por mexicanos de muy buena calidad, y ese es el que también debemos difundir. Y ese circo de buena calidad está difundido en este libro.